Muchas gracias a Joaquín por invitar a Suisre a compartir esta jornada con vosotros. Para mí es un gustazo compartirla con María Jesús, con Artur, con Ana, con Ismael, con Svetlochar. Creo que tenemos un panel muy potente. Y yo he preparado, y por supuesto también compartirlo con tantos compañeros actuarios, porque es algo que los actuarios llevamos a gala bueno, es un gusto estar aquí. Yo he preparado una presentación hoy con el doble objetivo de poner un poco el panorama global de cómo está, qué está pasando, cómo está afectando a la industria aseguradora y también qué podemos hacer como industria para enfrentarnos a este reto y oportunidad, como apuntaba Joaquín en la charla que estábamos teniendo antes de la reunión, y también para que sirva de introducción un poco al resto de temas que vamos a tratar más en profundidad en el resto de la jornada, ¿no? Entonces, vamos a empezar intentando daros una visión de qué está pasando, ¿no? O más bien, intentando dar datos que constaten que esto está pasando. Antes María Jesús mencionaba que ya hay pocas dudas de que algo está ocurriendo y que además buena parte de lo que está ocurriendo es por la acción del hombre. Pero bueno, sigue habiendo cierta tendencia entre nosotros y yo me incluyo al negacionismo de las malas noticias, ¿no? Entonces, pues con las evidencias a veces se puede ayudar, ¿no? Pues, esencialmente, el problema o la tendencia que hay es de que se está produciendo un calentamiento del planeta. Y aquí tenemos un gráfico que igual lo veis muy pequeño, pero la idea no es que lo veáis en detalle. Tendréis las slides, creo que las pondrá a disposición el Collegi para todos vosotros. Pero estas son las anomalías de temperatura en desviación sobre la temperatura media que han ocurrido en los últimos años. Pues lo azul son desviaciones eh, en menor temperatura y lo rojo es mayor temperatura. Y se observa cómo desde 1980 la tendencia es constante y creciente a que haya una desviación positiva de las temperaturas con respecto a una base de cero desviación respecto a la media, ¿no? Por ponernos en datos más próximos, de los desde que se tienen registros de temperatura, que en este gráfico vemos que es desde finales del siglo XIX, los 20 años más calurosos de todo ese registro se han dado en los últimos 20 años de historia. Esto ya es una tendencia. De 2020 y 2016 han sido los años más calurosos registrados. 2019 fue el segundo año más caluroso en Europa. 2020 ha estado 2 grados por encima de la media de temperatura de la media reciente de 1980 a 2010 y desde 1960 cada década que ha transcurrido ha sido más calurosa que la anterior, con lo cual parece evidente que sin entrar en las causas del cambio climático, que a veces es más polémico, incluso nos podríamos poner políticos en esto ideológicos, la realidad es que la tendencia es a un calentamiento. Y además, de lo que también hay evidencia y cada vez conocemos más en los modelos es que este calentamiento global tiene consecuencias, que es lo que vemos en la parte más baja de la slide, ¿no? Por un lado, de modificación de los patrones de precipitación. Entonces, ahí salen un mapa del mundo con distintos niveles de precipitación y cómo puede modificarse dónde se dan las precipitaciones y en qué cuantía a lo largo del mapa. El objetivo no es entrar en el detalle de este mapa, pero que os quedéis con el mensaje de que a medida que la temperatura vaya subiendo, esta tendencia se irá incrementando. Y por otro, otra de las tendencias importantes que explican mucho de los efectos que el cambio climático puede tener sobre nosotros es el cambio en la distribución de eventos de calor extremos, ¿no? Que es la otra, digamos, tendencia que el cambio de temperatura medio va a provocar en el medio plazo. ¿Esto qué implica?
Pues al final el cambio climático está cambiando el mapa de riesgos de las compañías y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y esto ya es una taxonomía de riesgos que empieza a ser clásica. Yo luego que me imagino que Svetlosar profundizará mucho en esto, pero hablamos de riesgos físicos, entre que podemos distinguir entre riesgos agudos y riesgos crónicos, que quieren decir es el impacto directo que sufrimos en nuestro patrimonio por efectos del clima, ¿no? Y aquí estamos hablando de grandes catástrofes en el que aquí lo que se espera es que haya un incremento en la severidad de eventos extremos, no tanto en la frecuencia, en los eventos más extremos, pero sí en la severidad. Y aquí veremos que no es solo el clima lo que incide o el cambio climático lo que incide en esto, sino también patrones de desarrollo de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, los crónicos, que a mí me parecen los más interesantes y yo creo que aquí es donde Artur y su equipo profundizarán un poco más en la perspectiva española, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es que está habiendo cambios en los patrones de precipitación, nos enfrentamos a variaciones extremas del clima que antes no eran tan frecuentes, pasando de calor a frío de forma muy repentina, de periodos de sequedad a periodos de lluvia intensa y bueno, el aumento de temperaturas y aumento del nivel del mar que producen, son las causas de todo esto. Y por último, o no menos importantes, son todos los efectos de transición. Es decir, estas consecuencias del cambio climático no solo van a dar lugar a mayor siniestralidad, por hablar en términos aseguradores, sino también a otros cambios en el entorno que también tenemos que tener en cuenta y son importantes. Por un lado, va a haber cambios en la regulación que no solo afectarán a seguros, pero que no es la parte de la industria donde estos van a ser más importante. Habrá un incremento probablemente de la litigiosidad eh, por diversos factores. Y bueno, nos abocamos a un escenario más incierto de regulación que tendrá consecuencias, ¿no? Por otro lado, va a haber un reto tecnológico de transición de toda la sociedad a tecnologías menos contaminantes. Veremos fracasos en inversión de tecnologías que se prueben y esto tendrá su incidencia en activos. Habrá sustitución de productos y servicios por otros y esto, bueno, es un reto, ¿no? En mercado también tenemos que tener en cuenta ciertas tendencias de cambio de comportamiento en los consumidores, incremento de precio en las materias primas y esto puede reconfigurar, digamos, las dinámicas de oferta y demanda de una gran variedad de productos y servicios de los cuales seguros no se libra. O sea, es algo a lo que tendremos que estar atentos. Y por último, daños reputacionales, y aquí sí que variará por industria, pero yo creo que nos afecta a todos en mayor o menor medida y podremos ver cómo ciertos sectores se estigmatizan. Aquellos que tengamos relación con esos sectores también tendremos el riesgo de ser estigmatizados. Bueno, en general un mayor foco de todos los intergrupos de interés en nuestras organizaciones por por poner el foco en la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que de eso también hablaremos a lo largo de la jornada. Los efectos del cambio, por ver un poco cómo esto impacta en general. Bueno, ya hemos dicho que es esencialmente el impacto del calentamiento del planeta y en función de los escenarios de incremento de la temperatura, pues podemos esperar unos efectos u otros, ¿no? Y distinguiendo en esta slide en concreto lo que son eh, efectos físicos de los económicos, tampoco voy a entrar en cada una de las cifras, pero se plantean distintos escenarios, ¿no? Yo creo que aquí en esta slide tenemos que quedarnos como hay un escenario que creemos que es manejable, que es aquel en el que las temperaturas suben menos de 2 grados, que es un poco el objetivo del Acuerdo de París, y para lo cual no podemos quedarnos quietos, es decir, hay que ir cumpliendo con compromisos, ¿no? Incluso en ese escenario, que es el más benigno y el que requiere acción,
los impactos de subida de nivel del mar, eh, de incremento de ciclones y otros eventos catastróficos son palpables pero manejables, ¿no? Entonces estamos hablando que fruto de esta subida de temperaturas, pues los, digamos, activos costeros a defender se incrementarán, pero de una manera manejable, se incrementarán respecto a la base actual en 10 trillones de dólares, 10 billones españoles, digamos, de dólares, si fuera de 2 grados, 11 billones. A medida que nos vamos a escenarios más extremos, estos impactos van creciendo. Entonces, un escenario muy extremo, que la verdad es que hay que decir que es poco probable, el incremento de 3 grados y 5 grados, pues esos activos a defender van incrementándose. Es decir, la vulnerabilidad de los activos que están en riesgo va aumentando. Vemos como las probabilidades de tener eventos raros, como un verano sin hielo en el Ártico, si la probabilidad con un incremento de temperatura es de 1 a 30, pasa de 1 a 6 solo con un incremento de medio grado, pasas a 4 en 6, es decir, una probabilidad del 63% de que este ocurra, si el aumento es solo de 1 grado más en media, ¿no? Y a partir de ahí, pues la frecuencia de tener lluvias extremas también se duplica con cada medio grado de crecimiento y es exponencial. El incremento en la extensión de los incendios forestales también se incrementa de manera muy grande a medida que la previsión de subida de las temperaturas aumenta. Las olas de calor y un tema interesante, nosotros solemos pensar en términos de impacto en todo lo que afecta a daños materiales, pero también tendrá impacto sobre la salud. Y el hecho de que haya un incremento de las temperaturas, por ejemplo, incrementa el área geográfica que está sujeta a sufrir malaria de forma muy significativa, casi duplicándose también con cada medio grado de temperatura, ¿no? Y en términos de impacto sobre la economía, pues también es brutal de lo que estamos hablando. Hablamos de impactos sobre el PIB de bajadas de un 10% con respecto a una situación de que no pasase nada a un 45%. Ya te digo que no quiero entrar en la precisión de estas predicciones. Algunas yo creo que son muy catastrofistas porque yo veo que el escenario más extremo de una subida de 5 grados es poco probable, pero yo creo que es una llamada de atención a que, oye, el impacto está ahí y las consecuencias pueden ser severas, entonces tenemos que hacer algo. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Por último, también decir que el cambio climático no es lo único que impacta a esta preocupación y no es lo único que nos debería preocupar como industria. Es el contexto en que se da este cambio climático, es de un mundo que tiende a concentrar la población en ciudades y hace que estas ciudades se vayan expandiendo, ocupando terrenos que antes servían de colchón a estas catástrofes. Entonces, a medida que nos expandimos por las costas, y ahí vemos como el gráfico del mundo, del mapa del mundo de abajo, vemos muchos puntos rojos, que quieren decir las zonas que más están creciendo en población dentro del mundo. Muchas de ellas están en costas que además están especialmente sujetas a fenómenos naturales. Vemos Florida, vemos todo el sudeste asiático, vemos la costa de África. Entonces, hay una tendencia a ir urbanizando zonas que antes servían como colchón. Pues si se inundaba una zona que estaba despoblada, no ocurría nada. Pues ahora, según este aumento en la frecuencia, con que vamos a ir viendo un aumento en la severidad porque cada vez hay más activos físicos y más población en zonas que antes, aunque fuesen afectadas por estos fenómenos, no veíamos las consecuencias. Y es otro fenómeno
que se está produciendo y que tenemos que tener en cuenta. Bien, este es el panorama un poco con el que espero haberos ya convencido de que algo está pasando y que algo tenemos que hacer, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco cómo nos afecta esto como sector. Y yo creo que aquí algunos ya lo habréis visto en las cuentas de resultados de multirriesgos de los últimos 3-4 años, pero os voy a dar un panorama un poco más de cómo está afectando esto mundialmente, ¿no? Al final, el volumen del que hablamos es tremendo, ¿no? Estamos hablando de casi 450.000 millones de dólares de pérdidas aseguradas, estamos hablando, registradas en el último quinquenio, que es el peor dentro de la historia registrada que, bueno, nosotros en la publicación Sigma que conocéis, pues llevamos un tracking ya desde los años 70, con lo cual empieza a haber una serie de años ahí de evidencia, ¿no? Si lo vemos en términos de frecuencia, no tanto de severidad, que es lo que esto mide, un poco para aislar el efecto también del propio desarrollo, vemos también que en número de eventos la tendencia ha sido de constante crecimiento. Entonces, la media desde 1970 ha sido tener 118 eventos de los que calificamos como catastróficos. Ya estamos en los 200, es decir, estamos duplicando la media casi de todo ese periodo. Y como observáis, la tendencia es creciente. El año pasado bajó un poquito, pero hay cierta volatilidad en cuanto a esa tendencia, pero yo creo que es un signo inequívoco de que algo está pasando. Ahora, una vez dicho esto, también yo creo que esto lo tenemos que ver en términos de oportunidad y luego profundizaremos un poco en eso. Pero de esos 450.000 millones de pérdidas, eso representa solo el 30% de las pérdidas registradas por estas catástrofes. Es decir, hay un gap de cobertura del 70% de esas pérdidas, ¿no? Y además es un gap de cobertura que se va ensanchando. Es decir, no es que el mercado se esté haciendo cada vez más reducido, que ese es un fenómeno que observamos quizá en alguna línea de negocio, pero en este caso no es así. Es decir, cada vez hay más activos a proteger y digamos que la penetración del seguro sobre esos activos no sigue el ritmo del crecimiento de la economía. Con lo cual ahí tenemos un reto como sector para cubrir ese gap de protección. Y es verdad que mucho de esto no lo podremos hacer solos y podemos hablar de colaboración público-privada, pero yo creo que María Jesús lo mencionaba en su introducción, que nosotros tenemos una responsabilidad especial en cubrirlo, ¿no? Y esto es poner en números cuál es la oportunidad de negocio ahí, ¿no? Que es enorme. Tenía el número en términos de volumen de prima de lo que puede suponer el cubrir esto. Ahora la verdad es que se me ha olvidado, pero si alguno tenéis curiosidad lo puedo compartir, pero era tremendo, era tremendo. Con lo cual, yo creo que esto tenemos que enfocarnos desde el punto de vista de oportunidad. Bueno, este es un mapa bastante complejo, que típica slide muy poblada, que os voy a ahorrar el ir paso a paso por ella. Pero también es muy interesante porque yo creo que es un mapa de cómo todos los ramos del seguro pueden verse afectados de manera más o menos grave por el cambio climático. Y además, cuáles son el tipo de efectos o de fenómenos que pueden provocarlo. Y simplemente por mencionar algún ejemplo que puede ser llamativo, y además, por no hablar con ejemplos de España, hablaré de un ejemplo del país vecino, eh, eh, que son efectos que al final eh, pues igual no teníamos modelado y van a ser más visibles, ¿no? Y estoy hablando de fruto del cambio climático, de la alteración de los patrones de lluvia, se pueden producir efectos que desemboquen en un incremento, por ejemplo, de los deslizamientos de tierra. En Francia, y esto probablemente Artur lo sepa,
este fenómeno de deslizamientos de tierra o subsidencia no sé muy bien cómo se traduce en español, pero pues estoy acostumbrado a oírlo en inglés, pero fruto de las sequías han producido pérdidas tremendas al sector asegurador y reasegurador que no estaban contempladas en sus modelos, ¿no? Entonces son efectos, digamos, que están correlacionados con el efecto del clima y que eran poco conocidos, pero que están produciendo efectos. Alguna de las cosas que también me llaman la atención, que no solemos pensar en el segmento de vida, es cómo pues las olas de calor, también las, las sequías, están haciendo que el riesgo de epidemias y pandemias, yo creo que ahora lo, lo, podemos relacionar con el COVID, pero yo creo que esta ha sido una circunstancia diferente, pero digamos que el entorno favorezca el que sigan apareciendo pandemias y epidemias con mayor frecuencia, ¿no? El hecho de que haya olas de calor también aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares. Entonces hay muchos efectos a lo largo de todos los ramos que yo creo que todavía no entendemos del todo y en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces este mapa me pareció interesante porque yo creo que reflejaba esos efectos que estamos viendo. Otro de los fenómenos que yo creo que son interesantes, y yo creo que aquí Artur y el equipo de Guy Carpenter se va a centrar mucho en esto dentro de España, es el incremento de los eventos que denominamos secundarios. En el gráfico que tenéis a la derecha aparece un poco, aparecen las pérdidas registradas por este tipo de eventos que denominamos secundarios, también desde 1970. Como podéis ver, es creciente y especialmente impactante en lo que es el impacto de las tormentas convectivas severas, que es, las danas son una manifestación de ese efecto, ¿no? Entonces vemos cómo es una tendencia que claramente está ahí y que hasta ahora no había ocupado mucho de la atención por nuestra parte. Nos habíamos enfocado en la modelización de eventos catastróficos y estos eventos que también son extremos, pero de una magnitud quizá media y de los cuales nos preocupa menos su severidad como su frecuencia, porque todas estas pérdidas que estamos observando están más correlacionadas con la frecuencia incrementada que con la severidad que puedan tener, ¿no? Entonces, para mí es un fenómeno a los que prestar atención como industria y es una de las consecuencias también del cambio climático, ¿no? Y por hablar de otros impactos, aparte de los por el lado del pasivo, tampoco tenemos que desdeñar los impactos que van a tener el cambio climático sobre el lado del activo. Y aquí no estoy hablando del impacto que puede tener el movernos a criterios de ESG a la hora de hacer nuestras inversiones, sino de impactos reales sobre activos que ahora mismo tenemos en nuestras carteras. Al final, el uso de impuesto a las emisiones de CO2 va a impactar de manera importante a ciertos sectores que además son grandes emisores de deuda y nosotros tenemos mucha activo de esos sectores. Por otro lado, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y por otro lado es necesario realizar un volumen de inversión muy significativo para transformar las economías y esto va a derivar en una gran dispersión del éxito de esas inversiones. Habrá industrias o compañías que sepan transformarse y adaptarse y por lo tanto no sufrir, pero habrá otras que no lo consigan y sufren. Con lo cual, desde el punto de vista inversor, también va a tener consecuencias y ya las está teniendo. Ahí os he puesto dos gráficos, uno de una estimación de BlackRock de cuánto puede ser el impacto estimado en la facturación de una implantación inmediata de una tasa de $100 por tonelada de emisión de CO2 sobre distintas industrias y vemos cómo hay algunas que es un impacto brutal sobre sus beneficios. Y el segundo gráfico es una estimación que lo que representa es el cambio esperado en el valor presente neto de beneficios de
distintas compañías en distintas industrias, ¿no? Y la forma de leerlo es, al final las barras están mostrando el rango entre el percentil 10 y el 90 de cómo se van a mover esos, esos beneficios futuros, y veis que hay una gran dispersión. Con lo cual, el seleccionar dentro de las estrategias de inversión los activos, las industrias adecuadas también va a ser clave en los resultados que tengamos como sector. Y por último, también habrá regulación específica para el sector. Aquí no me voy a meter en detalle, pero bueno, esto es algo que estoy seguro que a María Jesús le tiene ocupada, de ver cómo adaptarse y tal. Y además va a ser a lo largo de todo el planeta. Entonces, Europa tiene sus criterios, incluso dentro de Europa cada país tendrá los suyos propios. Estados Unidos, Canadá, los países asiáticos, cada uno tendrán sus propios criterios. Y por último, ¿qué podemos hacer? ¿No? Nos enfrentamos a un panorama en el que yo creo que hay un riesgo evidente, también hay una oportunidad evidente, y esto nos tiene que hacer reaccionar, ¿no? Y aquí he ordenado un poco las posibles líneas de acción en tres bloques. Uno, pues cumpliendo nuestro propósito con la sociedad, que yo creo que es un propósito del que todos podemos estar orgullosos, de proteger y capacitar a la sociedad para enfrentarse a estos eventos. Luego nosotros somos ciudadanos corporativos, que también tenemos una incidencia en cómo nos comportamos sobre eh, sobre la sociedad. Y por último, también creo que tenemos una labor fundamental de promover el conocimiento, la divulgación y la concienciación en la sociedad, ¿no? Y en cada uno de estos ángulos, pues yo creo que es donde nos podemos enfocar, ¿no? Al final, si pensamos en proteger y capacitar a la sociedad, pues tenemos que continuar haciendo lo que hemos venido haciendo. Y yo creo que el desarrollo de productos ahí es fundamental. Yo creo que eh, son las mismas tendencias que observamos en general el desarrollo de productos, ¿no? Productos más orientados a necesidades específicas, aquellos que provean de una certidumbre mayor a los asegurados de que van a recibir una compensación y más rápido, y aquí podemos hablar de tendencias en productos paramétricos. Por último, productos que faciliten esa transición de la sociedad hacia energías alternativas, y ahí podemos hablar pues de garantizar la vida de las baterías, podemos hablar de facilitar la movilidad desarrollando productos adecuados para patinetes, para bicis eléctricas. Yo creo que todos andamos en eso, ¿no? Una segunda fuente es esta de divulgación y concienciación, que para mí es esa capacitación de la sociedad. Y aquí quiero hacer una defensa de la labor comercial de la industria aseguradora, que muchas veces pensamos que es una pesadez, que nosotros estamos ahí intentando colocar los productos, y para mí es una labor fundamental. Primero porque la labor comercial implica una explicación de qué necesidad estamos cubriendo, y luego porque la gente se acuerda de que tiene un seguro cuando lo necesita. Y un éxito de un agente, de una compañía de vender un seguro, puede tener una consecuencia de un alivio muy grande para esa persona. Y ahora estoy pensando en lo que está sucediendo en La Palma y el hecho de que solo un 30 y tantos % de las casas estuviesen aseguradas. Es un éxito para ese 30% de agentes que consiguieron vender un seguro del hogar, que han protegido a esas familias a través del consorcio, pero en este caso, pero no deja de ser una labor de la industria. Y por último, en términos de la oportunidad, al final somos un gran atractor de capital de inversión como industria, y nuestra labor es canalizarlo. Hay capacidad de sobra. Yo creo que muchos de los eventos que estamos viviendo son perfectamente cubribles por el sector asegurador, y yo creo que no tenemos que tener miedo a hacerlo, ¿no? Yo creo que hay capital en cola para entrar a dar capacidad a la industria aseguradora, y yo creo que tenemos que ser valientes en ese sentido de desarrollar y aplicar ese capital o ese atractivo que tenemos para los inversores en transferirlo de alguna manera a cubrir ese gap de cobertura. Desarrollo
del conocimiento, creo que aquí hay un reto de incorporar elementos predictivos a nuestros modelos. Yo creo que la historia ya no es válida. Muchos de nuestros modelos de suscripción están basados en preconcepciones históricas y tenemos que empezar a incorporar elementos más predictivos. Tenemos que poner especial foco en los eventos secundarios y mejorar nuestro entendimiento de la correlación entre distintos efectos. Un ejemplo es este que os mencionaba entre la sequía y el corrimiento de tierras en Francia, que es llamativo. Y otro elemento creo que es importante es el fomentar la colaboración, o, fomentar el modelo abierto de colaboración en desarrollar conocimiento. Yo creo que en esa tendencia nos estamos moviendo todos, entrando a colaborar con universidades, incluso compartiendo datos entre la industria que nos permitan mejorar ese conocimiento. Y por último, pues ejerciendo nuestra responsabilidad como industria. Y aquí, bueno, tenemos ya criterios de inversión responsable, criterios de suscripción responsable, que esto yo creo que es algo de lo que se empieza a hablar cada vez más. Y por último, pues reduciendo activamente nuestro impacto medioambiental. Y esta es la única slide de venta interna que tengo en la presentación. Yo creo que Swiss Re, la verdad es que podemos enorgullecernos de ser un ejemplo de esto último, ¿no? Hemos sido siempre pioneros en adherirnos a las iniciativas que ha habido y para mí la novedad es que en ese futuro que veis en esta slide hay compromisos que van a afectar de manera importante a nuestro negocio que estamos dispuestos a cumplir. El primero es que nuestras operaciones en 2030 tengan que ser de efecto cero neto sobre la emisión, pero para mí el más importante es que en 2050 nos hemos comprometido que todo nuestro negocio sea net cero. Es decir, nos comprometemos solo a trabajar con industrias que generen un impacto cero en cuanto a CO2. Y con esto acabo la charla. Agradeceros la atención. Espero que haya sido una buena introducción a la jornada que tenemos, que yo creo va a ser muy, muy, muy interesante. Muchas gracias.